Hola, ¿qué tal? Pues hoy voy a dar algunos consejos para hacer una exposición oral. Que ya sabéis que es la puesta en escena ante un público, o puede ser también, como en este caso, con un vídeo sobre un tema que nos hemos preparado previamente, ¿no? Es decir, hay una labor previa de documentación y de investigación, tenemos que conocer a fondo ese tema para hablar sobre él y ser convincentes, convencer acerca de ese asunto en el que debemos ser especialistas. De hecho, esa es la clave para hacer una buena exposición oral, y es conocer a fondo y conocer bien el tema del que hablamos, y también lo que recomiendo es intentar ser naturales, ser nosotros mismos. No tenemos que adoptar una postura artificial, sino que se trata fundamentalmente de transmitir, hablar como si hablásemos en nuestro día a día, lógicamente siendo correctos y con un mensaje con coherencia y con cohesión. Pues vamos a ver un poquito cuáles son las diferentes bases, y en concreto esta primera fase es la de elaborar un guión. Lógicamente tenemos que prepararnos ese tema. Concretamente en el caso de nuestra clase partimos ya de unos trabajos escritos sobre unos escritores sobre los que tenemos que hacer una selección de información, y para hacer una exposición oral que va a ser incluso más breve de lo que hemos contado por escrito. Pues bien, es importante esa selección de ideas. Hay que planificar el enfoque que le vamos a dar a esa exposición oral, y en función de ese enfoque vamos a determinar cuáles son las ideas más importantes, las que queremos y nos interesa contar, y a partir de ahí las vamos a repartir en un guión. Yo recomiendo hacerlo en tres fases: una introducción o inicio, un desarrollo y una conclusión. En el inicio tenemos que meter algún dato, algún elemento, alguna anécdota, incluso una pincelada de humor, para llamar la atención, para captar a la persona que nos va a estar viendo, al receptor. A partir de ahí ya nos metemos en el desarrollo, que es la exposición en sí, cómo vamos a ir distribuyendo los datos, y vamos a terminar con una conclusión que debe ser memorable, algo que se recuerde, inolvidable. Por ejemplo, tenemos que decir por qué es importante ese tema del que hemos hablado, por qué es importante ese personaje del que hemos realizado nuestra exposición. Pues una vez que tenemos el guión elaborado, que realmente pues no tiene que ser un texto con sus comas, con todas sus palabras exactamente, sino que puede ser un guión con algunas notas sueltas, ¿no?, que después nosotros, mientras vamos hablando, vamos desarrollando. Tenemos que repasar lógicamente ese guión, y tenemos que memorizar en la medida de lo posible. Pongo aquí interrogaciones porque realmente no hay que llegar a memorizarlo al detalle, y si nos comemos una palabra ya nos vamos a bloquear. No, tenemos que ser expertos en ese tema, tenemos que saber los temas y los pasos de los que vamos a hablar, pero bueno, tampoco hay que llegar a un grado de detalle que soltemos todo el texto a la carrera y en la que perdamos esa capacidad expresiva de expresión, ¿no? No hay que leer, lógicamente, pero tampoco se trata de improvisar, tenemos que llegar a un término medio. Bueno, y una vez que hemos hecho ese repaso y esa memorización de los aspectos, de los puntos principales, es fundamental ensayar antes de la puesta en escena definitiva. Bueno, tenemos que tener en cuenta que no solo cuenta lo que vayamos a decir, el lenguaje oral tiene un peso importante, pero también es muy importante cómo lo transmitimos. ¿Qué volumen le damos a nuestra voz? Lógicamente, tiene que ser un volumen
que sea lo suficientemente entendible para que todas las personas que hay en la sala o a través del vídeo puedan entenderme, puedan conocer las palabras que voy mencionando. El ritmo tiene que ser también un ritmo que yo pueda llevar bien, que no sea ni excesivamente rápido ni excesivamente pausado, es decir, que vaya en consonancia con lo que estoy diciendo. Y también el tono debo ir fijándolo en función de lo que esté contando. Igual en algunos momentos tengo que hacer más énfasis sobre algo y en otros momentos pues a lo mejor son de transición o de menos importancia y no tengo que poner tanto énfasis. Pues hay que intentar jugar con la voz y, por supuesto, vocalizar, pronunciar bien, y si en algún momento nos trabamos, porque es algo que nos puede pasar a todos, pues no hay problema, hay que ser naturales, rectificar y continuar, incluso pidiendo perdón en un momento determinado a la audiencia y no sucede absolutamente nada. Bueno, hay que tener una postura relajada, no hay que ser un palo rígido, no, hay que intentar ser relajado como somos nosotros naturalmente, y también hay que ir pues gesticulando y jugando también con la mirada. En el caso de un vídeo yo voy a mirar al objetivo de la cámara, pero en el caso de que estoy haciendo una exposición en clase, a veces voy a mirar a quienes están en las primeras filas, pero también tengo que tener en cuenta que hay gente en las filas posteriores y también tengo que mirarlas de vez en cuando. Incluso, no sé, no va a ser en este caso, pero puede que haga referencia a una persona en concreto y puedo mirarla en ese momento. Por lo tanto, postura, gestos y mirada es también importante. Vamos a ver, pongo énfasis aquí en el aspecto de la memorización. Muchas veces cuando memorizamos hablamos a la carrera, de lo que se dice de carretilla, ¿no? Evitamos las pausas, por lo tanto, eso no va a llegar al público. Tenemos que ir haciendo énfasis en algunos elementos, pausarnos. Lógicamente es todo como un texto. Si leyésemos sin puntos, sin comas, el texto no tendría sentido. Pues en el lenguaje oral pasa lo mismo, hay que hacer énfasis, hay que poner más énfasis en determinados elementos. Y también no pasa nada si en algún momento tenemos que consultar el guión. Puede que nos falle la memoria, que nos quedemos en blanco o que no tengamos muy claro lo que viene a continuación. Pues hacemos una consulta de guión rápidamente, echamos un vistazo para continuar. Por lo tanto, son elementos que tenemos que tener en cuenta no solo para esta exposición oral, sino ya a partir de todas las exposiciones orales que hagamos. Pues estos son mis consejos. Hablar en público puede ser gratificante. Al principio yo sé que impone respeto, pero lo importante es ser natural y también disfrutarlo. Pues si te ha gustado este vídeo, dale manita hacia arriba. Si no, pues recuerda que puedes hacer preguntas en los comentarios o también en el correo electrónico. Muchas gracias.